Muy buenas noches, queridos estudiantes. Pues en primer lugar quiero aclarar que no es muy común hacer este tipo de videos para mí, entonces les pido excusas si hay algún error en la grabación o algo por el estilo. Eh, pero, eh, pues básicamente vamos a aprovechar este momento que estamos viviendo a nivel global para no perder las clases, para seguir instruyéndonos y para seguir construyendo un pensamiento crítico y un pensamiento político coherente o al menos un pensamiento político informado. Por eso en este video hablaremos hoy de lo que son los regímenes políticos, cuáles son sus características y cuáles han sido los más o las características de estos en América Latina. Y lo estoy grabando hoy, que precisamente es un día muy interesante para hablar de este tema, cuando precisamente para tomar medidas contra el COVID o el coronavirus, pues básicamente diferentes alcaldes y diferentes gobernadores de Colombia tomaron decisiones de toque de queda a nivel local. Y precisamente, pues a nivel nacional se expidió un decreto en el cual estas quedaban canceladas o quedaban de cierta manera derogadas hasta que no hubiese una aprobación por parte del gobierno nacional. Más allá de hablar de la legalidad de este asunto, cuando hablamos de regímenes políticos, hablamos de la legitimidad de este asunto. Y es que los diferentes alcaldes no han tomado esta medida como positiva, ni gobernadores, pero además el pueblo tampoco. Y han tomado la decisión en la gran mayoría de lugares del país de no continuar o no hacer caso a esta medida, no continuar con las medidas establecidas por el presidente. Esta decisión que él toma, si bien eh, puede estar legalmente bien construida o normativamente puede estar bien, incluso pues hoy ya hay algunos debates frente a algunos estudiosos del derecho que viola la autonomía de la legislación, otros dicen que por orden eh, en escala de jerarquía sí debe primar, etcétera. Vemos es que estas medidas que pueden ser llamadas de orden hiperpresidencialistas o racionalizadas según la división política del presidencialismo que hará Dieter Noel y que ahorita veremos, precisan, no obstante, la posibilidad para que realmente surjan efecto o de que haya una legitimidad por parte de la población o un apoyo por parte de las fuerzas militares, lo cual por supuesto haría que se convirtiera en una decisión no democrática. Pero vemos que este tipo de decisiones son comunes en América Latina, decisiones que en muchos casos van por encima de la misma comunidad y que aún así en algunos casos ha sido legitimada, pero hoy no lo es. Y ahí entonces empieza a cuestionar precisamente cuál es el papel del presidencialismo en este tipo de regiones. Vamos entonces por ello a entrar en materia y a responder algunas preguntas, ¿sí? Precisamente que nos permitan explicar qué se entiende por regímenes políticos, cuáles son los más importantes, cuál ha primado en América Latina y cuáles son sus características. Comenzaremos entonces por la primera pregunta y es ¿qué se entiende por un régimen político? Pues bien, un régimen político es nada más y nada menos que una parte de lo que se denominan sistemas políticos. Los sistemas políticos son a su vez parte de lo que denominamos sistema social. El sistema social está organizado por diferentes subsistemas, como es el subsistema económico, el subsistema cultural, el subsistema normativo y algunos subsistemas que generan diversas identidades. Pues bien, otro de esos subsistemas es el subsistema político, que es el encargado de establecer normas dentro de la sociedad. Es decir, no a nivel de derechos, sino de objetivos. Es decir, lo que se debe hacer según aquellas necesidades y aquellas demandas de la población.
En este orden de ideas encontramos que la población, como un agente demandante de necesidades, le está diciendo a un grupo que ejerce el poder a partir de unas instituciones que por favor cumpla con esas exigencias, que esas son las necesidades, que la cultura política, como lo diría precisamente uno de los politólogos más importantes conocidos, Gabriel Admon, es súper importante para tener en cuenta a la hora de las decisiones políticas y que ese grupo dentro de un aparataje institucional es quien debe tomar las decisiones. ¿Cómo toma esas decisiones? ¿Con base en qué? No solamente en las peticiones, en las necesidades y en lo que los ciudadanos les están demandando, sino también que genera un conjunto de elementos ideológicos, institucionales, también normativos y sociales que permiten llevar a cabo ese tipo de, eh, digamos, peticiones ciudadanas. Así pues, que cuando nosotros hablamos de regímenes políticos, estamos hablando fundamentalmente de ese grupo de reglas que están orientando o que organizarán, orientarán la conducción de un Estado en un momento determinado, la conducción de un sistema social, ¿sí? De un sistema social, no a partir de un sistema político. El régimen político, insisto, se puede entender entonces como esas reglas que orientan la organización del Estado, pero no solo del Estado, sino del sistema político, y al ser el sistema político quien de cierta manera genera unos objetivos dentro de la sociedad, pues podemos decir que orienta esa ruta social, es el lugar hacia donde va la sociedad. Los regímenes políticos se han estudiado también, digámoslo así, alrededor de unas diferentes diferencias teóricas y de unas diferentes diferencias alrededor de la comprensión conceptual que se le ha dado al término. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se entiende el Estado en Francia o en la República Francesa, vemos que estos lo entienden desde una perspectiva diferenciadora con la comunidad. El Estado, y en este orden de ideas, el gobierno es a quien se le deben demandar las necesidades ciudadanas, y las ciudadanas son aquel conglomerado de personas que con una edad determinada y unos derechos específicos pueden demandarle precisamente al Estado y mantenerse como comunidad demandándole y sobre todo solicitando la salvaguarda de los derechos. Para el caso inglés, podemos decir que el Estado propiamente dicho y el gobierno hace parte de la comunidad, es un todo complemento, es un todo complementario. Por ello, de cierta manera, encontramos dos diferencias que han, digamos, marcado la literatura politológica y que ha llegado a la confusión en muchas ocasiones de que cuando hablamos de sistemas de gobierno, nos confundimos con sistemas políticos o lo tratan igual que lo que son los regímenes políticos. Sí, los regímenes políticos podemos hablar exactamente o decir que son sistemas de gobierno dentro de sistemas políticos, pero no son sistemas políticos. Ahora bien, el régimen político específicamente se puede clasificar a partir de tres asuntos. El primero es el criterio de legitimación, el segundo de ellos es la rama del poder público que conduce las políticas y el tercero de ellos es la forma o distribución territorial donde están las competencias y atribuciones de ese sistema de gobierno. Cuando hablamos específicamente de los criterios de legitimación, estamos haciendo referencia específicamente a la forma en que fue o a la forma en que llega al poder quien va o quien tiene la posibilidad de ejercerlo y de escoger o definir quién lo ejerce. En este orden de ideas encontramos que dentro de los criterios de legitimación estarán los sistemas democráticos, estarán los sistemas totalitarios o autoritarios, es decir, dictatoriales, fascistas y al mismo tiempo socialistas.
No nos vamos a concentrar en este momento en definir y en clasificar estos, porque nos interesa es hablar del régimen político específicamente, que sí, se podría diferenciar o hablar un poco alrededor de ellos, pero nos interesa un punto más esencial. Y es que esos criterios de clasificación de los regímenes políticos también pasa por la rama de poder que orienta el conjunto de las políticas y la distribución territorial de competencias y atribuciones. En este video vamos a centrarnos en estos dos y luego hablaremos del criterio de legitimación, porque si bien permite clasificar los regímenes políticos, también hacen parte de lo que denominamos sistemas políticos. Son un poco más abiertos en tanto influirán en otras dimensiones de la sociedad de manera más directa, ¿no? Aquí nos estamos enfocando en ese sistema de gobierno que sí, también influirá, por supuesto, en la sociedad, pero es cómo está organizado y las implicaciones que eso tiene, ese pequeño lugar, esa pequeña caja negra, como la diría Winston, precisamente para hablar de lo que es el sistema de gobierno. Hablamos entonces de lo que son las ramas de poder que orientan el conjunto de la política. Empecemos por ahí. ¿Qué quiere decir las ramas del poder que orientan el conjunto de la política? Pues básicamente cómo se organiza ese lugar frente a una persona que ejerce el poder o unas personas que ejercen el poder y quienes tienen la posibilidad básicamente de llevar a cabo las decisiones de esos objetivos que la población está demandando o que precisa o que necesita. De manera que la rama del poder que orienta el conjunto de las políticas generalmente, cuando hablamos de régimen político, hablamos de sea el ejecutivo, ¿sí? Como una de las ramas del poder que orienta ese conjunto de las políticas, o del legislativo, ¿cierto? Para muchos quizá esto es algo no muy conocido en el sentido de que siempre hemos escuchado pues que esa rama del poder que orienta las políticas es el ejecutivo. Y lo hemos escuchado porque estamos dentro de Colombia, que es un régimen presidencialista. Pero quizá si esto se lo plantean a un europeo, una persona de Europa, una persona de Alemania, por decirlo, o una persona de Francia, dirá la rama de poder que orienta el conjunto de políticas va a ser el legislativo. Y aquí entonces entramos a hablar de dos grandes regímenes, no son los únicos, pero son los más reconocidos y más importantes que vamos a ver, y es el régimen político de corte presidencialista, el régimen político de corte parlamentarista o algunos otros regímenes políticos que también llevan el poder y es aquel que es mixto, en el que ambos, presidencialismo y legislativo o toda la rama legislativa llevan el poder. Y a este sistema lo denominamos un sistema semipresidencialista. Así que primero vamos a comenzar hablando de lo que es el presidencialismo, que de cierta manera es ese gobierno que en su mayoría prima en nuestro territorio. Así, la primera característica del presidencialismo es que el presidente o el jefe de Estado es elegido popularmente, es decir, a partir de la elección popular y directa por parte de los ciudadanos, es que éste llega al poder, siendo su persona, su cara, su rostro, siendo él precisamente el candidato por el que se elige compitiendo con otros ciudadanos. De igual manera, dentro del presidencialismo encontramos que el jefe de Estado es igual a lo que se denominará jefe de gobierno. No existe esa definición o esa división entre jefe de Estado y jefe de gobierno, sino que son exactamente lo mismo. Otro asunto muy interesante es que el presidente dentro del presidencialismo es quien elige a su gabinete, como sus ministros, como ese apoyo dentro del Ejecutivo en la parte administrativa del Estado, será elegido precisamente por este y podrá él determinar cuáles son precisamente sus labores. Otro punto importante que se tendrá en cuenta a la hora de hablar de presidencialismo es que ni el presidente
ni el Congreso disponen de un mecanismo específico para recortar sus respectivos mandatos. Es decir, el Congreso, de cierta manera, no puede o no tiene un poder, digámoslo así, para tumbar al presidente, ni el presidente al Congreso. En algunos casos se da algo que se llama el impeachment o juicio político. Este sí es un elemento con el que cuenta el Congreso en ocasiones para cuestionar al presidente, para hacerle preguntas al presidente, para entrar a investigar e indagar al presidente, pero propiamente no hay un mecanismo directo para tumbarlo, porque como fue elegido popularmente y directamente, este tiene la potestad para permanecer precisamente en el cargo. Otra cosa importante es que de cierta manera debe haber una dirección real o una dirección efectivo del Ejecutivo frente a la población. Entonces, el presidencialismo, de las principales características del presidencialismo es precisamente eso, la elección popular del jefe, el jefe de Estado se elige popularmente, no hay jefe de Estado y jefe de gobierno, hay de cierta manera, un gobierno en el que es bicéfalo, ¿no? Porque de cierta manera el Congreso es elegido popularmente y el presidente es elegido popularmente. En ocasiones se elige al mismo tiempo, en ocasiones se elige de manera independiente, en un momento se elige uno, en otro momento se elige otro, generalmente cuando se eligen juntos se denominan elecciones generales, ¿no? Y además de eso, él puede poner a sus propios ministros, puede ponerlos, puede sacarlos, tiene más libertad al respecto de este tipo de asuntos. Ahora bien, encontramos que este régimen presidencialista ha sido precisamente el que más ha primado en América Latina, ¿no? Y algunas razones llevarán a eso. Pues bien, lo primero que hay que decir es que este régimen presidencialista, al establecer una figura presidencial o personal en el poder, fue establecido en América Latina después de las independencias, ¿cierto? Y se hace precisamente primero porque no existían partidos políticos establecidos. Recordemos que en América Latina primaba fundamentalmente lo que era el mandato por parte de los reyes de España y los virreyes y quienes eran otras autoridades nobiliarias u otras autoridades criollas. Y los súbditos. No había, digámoslo así, un pasado partidista, como lo vamos a ver ahorita en el parlamentarismo, que hubiese generado ya una división social que pudiese convertirse en partidos. Al mismo tiempo, el establecimiento de una figura en un primer momento visible y de una cabeza que fuese la más representativa fue en su momento fundamental. Estamos hablando más o menos de 1810, después de 1820 en realidad, 1810 a 1820, que se dan los procesos de independencia. ¿Y qué pasa? En muchos países de América Latina, quienes fueron puestos presidentes fueron militares, pero fueron presidentes, ¿no? Es decir, fueron personajes que tenían esos poderes y tenían esas disposiciones políticas con el fin de que no fuesen reconquistados. Había un miedo a la reconquista que de cierta manera hacía que hubiese un personaje generalmente militar que llevase el poder o en la cabeza el poder, ¿no? Y entonces no existía, insisto, esa tradición partidista que se configuró posteriormente durante los años 80 del siglo XIX. Ha habido algunos periodos en América Latina en los cuales algunos países han intentado el parlamentarismo, pero realmente no ha sido funcional. ¿Sí? América Latina ha primado por esos presidencialismos y se ha mantenido históricamente en ellos. Ahora bien,
existe otro tipo de gobierno, otro tipo de régimen que es denominado el parlamentarismo. ¿Cuál es la característica fundamental del parlamentarismo? Pues bien, la característica fundamental del parlamentarismo es que la elección del presidente, en este caso su nombre no es presidente, sino de el primer ministro, se hace de manera indirecta. Mientras en el presidencialismo estamos hablando de una elección de manera directa, en el parlamentarismo hay una elección de manera indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos no votan y no están votando directamente por el candidato, quien será en su momento el jefe del Estado, digámoslo así, quien va a mandar, ya luego miraremos esa división entre jefe de Estado y primer ministro, sino que lo hacen por los partidos políticos de un determinado territorio. Y la mayoría de este sistema parlamentario está ¿dónde? Pues en Europa, ¿sí? Está en Europa porque hay de cierta manera una legitimidad partidista, hay una cohesión partidista, hay una historia partidista que hace que las personas realmente tengan una identificación ideológica más fuerte que en América Latina y que haya menor volatilidad electoral, es decir, que haya un voto más claro hacia los partidos que generalmente han estado y que son tradicionales. ¿Qué pasa con el parlamentarismo? Insisto, pues bien, que ese parlamentarismo es el voto precisamente de las personas hacia el partido político que posteriormente ese partido político va a elegir a quién será el primer ministro. Esos partidos políticos se conformarán como parlamentos y ese parlamento en su mayoría votará quién va a ser el primer ministro, ¿no? Y que en ocasiones, incluso, sea, dependiendo del sistema parlamentario, hablamos de un primer ministro como el presidente o quien preside, digámoslo así, y de un jefe de Estado que en ocasiones es quien preside el parlamento. Pero ¿por qué digo esto y por qué lo tengo presente? Primero porque no quiere decir que cuando se vota por el partido va a ser solo un partido quien va a elegir al presidente, perdón, al primer ministro. Eso dependerá. Hablamos, por ejemplo, del Parlamento británico, hablamos del Parlamento alemán, hablamos del Parlamento español y ahí encontramos diversas divisiones parlamentarias. No es igual. Mientras, por ejemplo, el Parlamento británico tiene un mayor poder o hay un mayor poder por parte del partido que gana, en este caso los partidos tradicionales y los partidos que son quienes llevan la mayor votación e históricamente han estado, pues precisamente estamos hablando de, o se habla específicamente de el partido liberal y también del partido conservador, ¿no? Es decir, hablamos como de estos dos partidos que son quienes más eh, eh, o son los partidos en los que se disputa el poder precisamente en Gran Bretaña, ¿cierto? Un partido de corte más liberal, que incluso es denominado laborista, ¿no? Y un partido conservador. ¿Qué pasa en el Parlamento británico? Que generalmente cuando uno de ellos llega al poder es él quien elegirá al primer ministro. Si llega el Partido Laborista, pues será un primer ministro laborista, si llega uno conservador, será un primer ministro conservador. Ahora bien, en el caso de Alemania y España, las cosas son un poco diferentes, porque no hay solo dos partidos tan consolidados. Si bien tradicionalmente en España se habla del PP, que es el Partido Popular, y el PSOE, el Partido Socialista, existen también otros partidos. Y sobre todo después del año 2011, con la llegada de Podemos al poder, que es un partido que no era tradicional y que le va a abrir las puertas a otros, como por ejemplo Vox, hay un cambio un poco en lo que va a ser esa configuración partidista española, sin no dejar de primar, por supuesto, los dos más importantes. ¿Qué pasa? Que
cuando el Parlamento, cuando las personas eligen, el Parlamento debe elegir su primer ministro y tiene que hacerlo con una mayoría. Pues bien, deben entrar tanto en Alemania como España estos parlamentos a formar lo que denominamos coaliciones de gobierno. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que debe esos partidos que mayoritariamente ganaron con otros, de cierta manera, formar coaliciones o uniones que permita decir, este es nuestro primer ministro. En el caso alemán pasa algo muy interesante y es que esas coaliciones no necesariamente tienen que ser entre algunos partidos mayoritarios, sino que también puede ser en partidos minoritarios. Es decir, si se forma una coalición más amplia entre partidos minoritarios, pueden establecer quién va a ser el primer ministro. En el caso de España, si no se llega realmente a una decisión sobre quién va a ser el primer ministro y no se llega a una coalición, como lo que pasó el año pasado, ¿no? En el año específicamente 2019, pues hay nuevas elecciones y hasta que no se forme una coalición no puede realmente elegirse un primer ministro. El caso británico es muy interesante porque precisamente es uno de los parlamentos históricos más antiguos y que muestra unas costumbres bien interesantes que se las voy a dejar en un videito en YouTube que les envío por correo en este correo. Pero bien, además de esto quisiera decir que si el presidencialismo en América Latina se configuró precisamente después de lo que fueron las independencias y se estableció por la falta de ese histórico de partidos que había y ese miedo a la independencia y también de mantener unas oligarquías ya establecidas y unas dinámicas de poder jerárquicas ya pues que de cierta manera no van a ser impuestas desde un tema eh, coercitivo, sino más ideológico, ¿no? Más desde una configuración colonial de la mentalidad, ¿no? A propósito, pues, Walter Mignolo o Aníbal Quijano para entender esto. Hay una historia muy interesante del parlamentarismo en Europa. Y tradicionalmente hemos hablado de la configuración del Parlamento británico como aquel inicio de este sistema de gobierno o de este régimen de político, específicamente en el año de 1200, ¿cierto? Con la configuración de lo que denominamos la Cámara de los Comunes, que no obstante va a ser solamente hasta el año de 1700 que ya se van a declarar formalmente la Cámara de los Comunes y de los Lores. Pero hay además una historia muy interesante del parlamentarismo anterior y que hace alusión aproximadamente a 1188 con el rey Alfonso IX de León. Cuando hablamos de León, estamos hablando específicamente del norte de España y estamos hablando específicamente de la corte, de las cortes de Castilla, precisamente en San Isidoro de León. Pues bien, les cuento un poco la historia. Este rey, Alfonso IX, fue un rey muy joven que a los 16 años perdió su padre y al perder su padre, su madre, no, perdón, su madrastra intentó quitarle el poder para dejárselo a su hijo que era mayor. Pero la forma que tiene este rey, Alfonso IX, para poder hacerle frente a esta situación fue primero hacerse nombrar rey, porque por todos los maltratos de su madrastra él había estado en Portugal, se había ido hacia Portugal, pero él regresa, ¿no? A León, toma el puesto, se hace nombrar rey, porque finalmente es el puesto que él tiene, que le toca, que le merece como realeza, y hace un llamado. Y eso es muy interesante porque hace un llamado básicamente a los nobles, a los obispos, pero también a parte de la comunidad para tomar decisiones frente a su reino. Y se va a establecer ahí, insisto, lo que llamamos las cortes, la corte de Castilla, ¿no? Y se va a establecer lo que se denomina la Carta Magna Leonesa, en la cual encontramos estos tres estamentos reunidos.
Al día de hoy se puede encontrar en esta localidad de España algo que se denomina el Consejo Abierto y que son reuniones de diferentes vecinos para tomar decisiones. Lo hacen en círculo, se reúnen, empiezan a hablar, a discutir y hacen una votación democrática. Entonces, este es el inicio del parlamentarismo en 1188 en León, pero se ha conocido históricamente, sobre todo por la historia de la famosa Cámara de los Lores y de los Comunes establecidos en Inglaterra, que es desde ahí desde donde viene el Parlamento. Pues no, no es desde ahí, pero sí es el lugar histórico desde donde más se habla. Encontramos en Inglaterra, insisto, un asunto muy particular. Al día de hoy realmente encontramos la Cámara alta y baja, alta los lores, baja los comunes, toman las decisiones, realmente quienes tienen la posibilidad de legislar son los comunes, que además son elegidos democráticamente. Los lores, por el contrario, no son elegidos democráticamente, sino que son elegidos por la reina dependiendo de sus cualidades académicas, de su historia, de su reputación, pero realmente ellos pueden aconsejar más que tomar decisiones. Quienes lo toman son precisamente esa Cámara de los Comunes que contiene 650 representantes por 5 años de gobierno específicamente, ¿cierto? Como les digo, les voy a dejar un videito para que profundicen un poco más en el tema. Entonces encontramos el parlamentarismo como un sistema diferente al presidencialismo porque la elección no se hace directamente. Por eso, estudiantes y todos ustedes, cuando escuchen sobre las elecciones en España, cuando escuchen sobre las elecciones en Alemania, cuando escuchen sobre las elecciones en Inglaterra, probablemente van a estar hablando de el Partido Laborista, el Partido Conservador, el PP, el PSOE, ¿no? Y cuando esos partidos llegan al poder son ellos los encargados de tomar la decisión por coalición, en el caso de España, por ejemplo, de quién va a ser el primer ministro. De igual manera, también es importante decirlo, el hecho de que haya precisamente una elección en la cual se elige el partido y él elige al presidente, genera una relación, digámoslo así, unívoca, ¿no? No es bicéfala como en el caso del presidencialismo, sino más unívoca o de una sola cabeza, porque de cierta manera ellos tienen que estar tomando decisiones en conjunto. Esto lleva a que en ocasiones realmente haya una mayor acción por parte del primer ministro en el sentido de que al haber esa coalición en gobierno, las políticas que quieren establecer los primeros ministros suelen ser aceptadas por esa coalición en un orden ideológico que fue elegido por el pueblo. ¿No? Es decir, hay una mayor cohesión y una mayor posibilidad de sinergia respecto a la toma de decisiones que al mismo tiempo mantendrán una legitimidad del gobierno en la población, pero a su vez una mayor legitimidad de los partidos y una mayor cercanía partidista que haga que haya o que logre o que lleve a que sea muy difícil o más difícil al menos desligarse de un partido y de que se genere la volatilidad electoral que se genera cuando hablamos de los sistemas presidenciales, en los cuales, pues, básicamente, al ser independientes de cierta manera, en ocasiones las decisiones del Ejecutivo no son bien tomadas por el Legislativo, no hay una coalición suficiente y pues los partidos, el público en general y la ciudadanía ve que ni el presidente puede hacer nada, ni que los partidos lo hacen, y eso hace pues un descrédito, que se genere un descrédito, una incredulidad en el partido, lo que denominamos o se podría denominar una desafección ideológica, ¿no? O sea, no hay realmente una ideología que se identifique y genera entonces en ocasiones a lo que ha llevado el presidencialismo en América Latina es a personalismo, a confiar en el presidente, no en los partidos, a tener una figura mayoritaria importante que al tener, por ejemplo, algunos votos o muchos votos, incluso en ocasiones se pasa al legislativo por encima.
¿no? Es decir, hace y y por medio de medidas excepcionales y por medio de otro tipo de medidas incluso legales, toma decisiones que son aceptadas por una parte de la población importante de esa figura personalista, pero que van en contra de la legalidad y la constitución dentro de los países latinoamericanos. Pues bien, encontramos entonces estos dos sistemas de gobierno o regímenes políticos, pero hay uno que está como en medio, ¿no? Digamos que hay uno que está como en medio, y es el sistema semipresidencialista. Es un sistema que no es muy común a nivel mundial, lo podemos encontrar en Francia, lo encontramos en Rusia y encontramos algo parecido en Perú, aunque en Perú propiamente no se hablaría de un semipresidencialismo, sino que se hablaría más de un presidencialismo parlamentario, que pues todavía también habrían ciertos como bemoles alrededor de llamarlo así. Hay quienes dicen que sigue siendo un presidencialismo. Pero ¿cuál es la característica fundamental de este semipresidencialismo? Pues bien, que a diferencia del parlamentarismo, se denomina presidencialismo, así sea semi, porque el jefe de Estado es elegido de modo popular, es decir, hay una elección popular. En este caso, actualmente, el presidente Emmanuel Macron en Francia, por ejemplo, fue elegido de manera popular por sufragio universal. Pero ¿qué pasa? Cuando éste llega al poder, debe nombrar a un primer ministro, ¿no? Es decir, él llega y él decide y nombra a un primer ministro. Y este primer ministro básicamente va a ser muy interesante porque él va a ser el enlace, si lo queremos llamar así, la bisagra o el puente entre él y el Senado, ¿no? Es decir, él y el legislativo. Es decir, el presidente va a nombrar un primer ministro que va a ser el puente entre el legislativo y él. En ese orden de ideas, el poder se va a compartir entre el ejecutivo y el legislativo. De igual manera, los ministros van a ser elegidos por el presidente, pero ese presidente a elegirlo va a elegir unos, va a elegirlo en unas opciones que son presentadas por el primer ministro. Es decir, el primer ministro que el presidente elige va a decirle al presidente, estas son las opciones de ministro, y él va a elegir quiénes son esos ministros. Entonces, a diferencia del presidencialismo, pues no va a elegir él directamente porque va a haber una presentación o una gama de personajes que tendrá que ser presentado por el primer ministro, y él básicamente será quienes los elegirán. Así vemos entonces que este semipresidencialismo es muy interesante porque encontramos un jefe de Estado que es un presidente que es elegido por la población, un primer ministro que es elegido por el presidente, depende del Parlamento y que el poder se dividirá entre el legislativo y el ejecutivo, pues el ministro intervendrá en decisiones que dentro de gobiernos propiamente presidencialistas no sería posible. En el caso de Perú es muy interesante y se habla de semipresidencialismo, pues aunque el presidente es elegido de manera popular y de manera democrática, encontramos que hay una designación de algo denominado como una especie de jefe de gabinete o primer ministro, pero en realidad la función de este es más una función representativa de los ministros, es decir, es como el representante de los diversos ministros, ¿no? Y estos tienen básicamente la... chicos, seguro notaron una interrupción en el video y escucharon el teléfono.
Pero bueno, este tipo de cosas pasan en este tipo de medios y más cuando estás empezando un poco a meterte en este tema, como que debí haber llevado el teléfono para otro lugar. Pero a pesar del impasse, quiero continuar. Estamos hablando de los regímenes semipresidencialistas y hablábamos de que en el caso peruano existe algo que se denomina un presidencialismo parlamentarista o una mezcla pequeña, ¿no? ¿Y en qué sentido se da? Fundamentalmente en que en Perú el presidente elegido democráticamente o por voto popular lo que va a hacer es que establecerá un primer ministro. Y ese primer ministro va a ser como la cabeza de los diferentes ministerios. Siendo el presidente jefe de Estado y jefe de gobierno, a diferencia de los parlamentos en los cuales existe el jefe de Estado, ¿cierto? Que en este caso sería para España el rey o para Inglaterra la reina, ¿no? Y el jefe de gobierno es quien es el primer ministro. En Perú no, en Perú está el jefe de Estado y jefe de gobierno es el presidente, pero establecerá un primer ministro que será como esa gran cabeza del gabinete. Este lo pone el presidente y este debe solicitarle y presentarse junto con el gabinete al Congreso peruano en un plazo de 30 días para su aceptación y va a solicitar algo que se denomina la cuestión de confianza. Este es un instrumento precisamente que tiene la constitución peruana para dos casos. El primer caso es pues solicitar la aceptación por parte del Congreso de la República de ese gabinete, ¿no? Y en segundo caso, específicamente solicitar que haya un apoyo, una medida ejecutiva. Precisamente esto fue un poco lo que pasó el año pasado con el presidente Vizcarra, que al negar la cuestión de confianza por 2 veces, según él, hubo una disolución del Congreso y se llamó nuevamente a elecciones, ¿no? Es decir, la Constitución peruana dice que cuando se niega 2 veces una cuestión de confianza, el presidente puede está en sus acciones y está precisamente en lo que puede hacer en su fuero, declarar, digamos, eliminado y disolver el Congreso de la República y llamar nuevamente a elecciones. Si esas elecciones no se dan en un periodo de tiempo determinado, el Congreso regresará y podrá intervenir al presidente. Es muy interesante. Pues bien, encontramos entonces este tipo de gobierno, pero también encontramos un presidencialismo muy interesante y es el presidencialismo norteamericano. Y es que la forma de elección del presidencialismo norteamericano es distinta a la forma que conocemos nosotros en América Latina. Pues bien, si el presidencialismo en América Latina implica una elección directa, ¿sí? En la que elegimos nuestros representantes, en las personas que cumplan, según la Constitución, con unas reglamentaciones de edad específica, ¿no? Bueno, ilegales, etcétera. El presidencialismo en Norteamérica tiene una particularidad y es que su elección es indirecta, es decir, es como en el parlamentarismo, indirecta, pero realmente no se está siguiendo esa misma dinámica, eh, digámoslo así, parlamentaria, ¿sí? Hay, sin lugar a dudas, una fuerza muy, muy, muy importante en los partidos, en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Pero realmente las personas no votan por el Partido Demócrata o el Republicano, sino por sus representantes. Y no votan directamente por ellos, sino que finalmente le dicen, le cuentan a
unos electores, llamado así, electores o personas designadas por cada partido como parte de lo que se denomina básicamente el colegio electoral por quien quiere votar. Así que en un primer momento hablamos de una votación indirecta en la cual las personas salen en cada uno de los estados norteamericanos, de los 50 estados, y le dicen a esas personas que fueron elegidas por el partido por quien quieren votar. ¿Sí? Posteriormente, esos electores serán quienes dirán por quién se votó. Es decir, si nosotros encontramos que hay la elección de un candidato, por ejemplo, en Pensilvania, ¿sí? Que ese candidato, la mayoría de la gente en Pensilvania le dijo a los electores que querían votar por ese candidato. Esos electores que son elegidos con base en el número de personas del estado de Pensilvania y de la fuerza política que ese estado represente, cada estado va a elegir un número de electores específicos. Las personas le dijeron a este elector, nosotros queremos votar por él. Él va luego, posteriormente, cuando son las elecciones, generalmente son el lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre, van a decir, este es el candidato por el que va a votar Pensilvania. ¿Qué pasa? Algunos estados obligan a sus electores a conservar ese voto, pues porque le dijeron, nosotros queremos votar por él. Pero han habido casos en los que los electores no votan por quien se supone el Estado eligió, ¿sí? Pero no es algo muy común. ¿Qué pasa? Entonces encontramos que hay 50 estados, hay 2 estados específicamente en los cuales, en Maine y Nebraska, en los cuales esos electores pueden dividirse respecto a las elecciones que hagan sus ciudadanos por cómo están configurados los estados por diferentes partes de los estados. Solo en estos 2 estados puede dividirse como la votación. En el resto, la mayoría de personas, la mayoría de votación que se obtiene es la que representa al Estado, ¿sí? O sea, hay unos electores por el Estado, por ejemplo, de New York. Esos electores van a recibir el voto de la población de New York, que puede votar. Si la mayoría de electores van a votar por un candidato, Al Gore, Bush, no sé, Trump, ese va a ser el voto por Pensilvania. Si la mayoría de electores, perdón, de New York, si la mayoría de electores con Pensilvania dijeron que iban a votar por Obama, ese va a ser el voto de Pensilvania. Así entonces, ¿qué sucede? Hay estados que tienen más personas y que tienen más electores, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, hayan más voto popular, porque la mayoría de gente quiere por un candidato, realmente el voto de los electores, ¿sí? El voto de los electores es el que manda la parada, porque es dependiendo del peso de los electores que va a tenerse el número de estos. Entonces, aunque hayan estados que hayan más personas y más personas hayan votado por un presidente o por quien quieren que sea el presidente, el estado no tiene un peso tan fuerte a nivel nacional, el número de electores es menor y por ende el voto es menor. Y hay estados en que hay menos personas, pero su peso por población, pero también por importancia en el país, hace que hayan mayores electores, entonces va a haber un mayor número de votos por el candidato. ¿Eso a qué lleva? Insisto, a que en ocasiones se vote, la gente haya votado más por un candidato, pero gane el otro. Y gane el otro, en el caso, ese fue el caso, por ejemplo, de Bush, y gane el otro, precisamente, de no papá Bush, sino de Bush hijo, precisamente porque los electores son más. Entonces voy a repetir un poco para que quede más claro. En primer lugar, en Estados Unidos es un gobierno presidencialista, porque se elige un presidente.
Sin embargo, la votación se hace de manera indirecta. Pero aunque sea indirecta, no se vota por los partidos, como en el caso de Europa, sino que se vota por un candidato. ¿Cómo se hace esa votación? Los ciudadanos le dicen a lo que se llama el colegio electoral, que está conformado por un grupo de personas elegido por cada partido, en este caso los demócratas o los republicanos, por quién quieren votar. Este número de personas dependerá del número de población del estado y del peso que tiene a nivel nacional. Luego estos electores, después de coger la votación de las personas y ver que en cada uno de sus estados hay una mayoría, van a ir a votar por ese candidato. ¿Cuándo lo hacen? El segundo lunes, el lunes después del segundo miércoles de diciembre. Quien logre la mayor votación de esos electores será proclamado presidente. Hay también algo muy importante y es que en Estados Unidos hay unos estados que se denominan los swing states, ¿sí? O también los estados bisagra, ¿no? ¿Esto qué significa? Que son estados donde no hay como una especie de seguridad en la votación. Muchos de los estados en Estados Unidos tienen como claridad frente a que vota republicano, que vota demócrata, pero hay unos donde hay una, digámoslo así, volatilidad electoral y no es seguro por quién se vota. De manera que son estados decisivos. Además que son estados, muchos de ellos grandes e importantes. Tenemos, por ejemplo, Ohio, Pensilvania, Virginia, como algunos de los estados más importantes, o Carolina del Norte, que es uno que cuando hay elecciones es de los que más importancia se le debe dar y más atención se le debe poner. Así es el caso de Norteamérica. Finalmente, encontramos que el presidencialismo en general en América Latina tiene unas características y se puede hacer una división de este. Si bien encontramos que en Europa si bien encontramos que en Europa el parlamentarismo puede dividirse porque no es lo mismo en Alemania, en el que juega un papel muy importante las coaliciones que se hacen de los partidos. En el caso de Inglaterra, en el que sin lugar a dudas el parlamentarismo es supremamente fuerte e importante en el sentido de que si gana uno de los dos partidos será quien establecerá quién será el primer ministro, o en el caso de España, precisamente en el que esas coaliciones pues tendrán que tener también unas mayorías y tendrán que tener una elección específica para que pueda subir un primer ministro, además de que hay un jefe de Estado que es el rey, a diferencia de Alemania, que no obstante la figura del rey, hay que decirlo, tanto en Inglaterra como en España son figuras más diplomáticas, que no obstante hoy, por ejemplo, con este tema de la pandemia y del coronavirus, pues ha sido muy importante las declaraciones que da el rey de España, porque eso genera de cierta manera una movilización en la población que todavía ve una figura muy representativa. En el caso de América Latina también hay unas divisiones y me voy a basar básicamente en alguna que ustedes pueden encontrar, que es la que hace Peter Noel, ¿no? Y es los tipos de presidencialismos que ha habido en América Latina. ¿Cuáles son? Pues bien, vamos a hablar rápidamente de alguno de ellos. El primero de ellos es lo que se denomina el hiperpresidencialismo dominante. ¿Qué es el hiperpresidencialismo dominante? Que se ha presentado en muchas ocasiones en América Latina. Pues es aquel presidencialismo en el cual el jefe de Estado, el jefe de gobierno, es decir, el presidente, toma decisiones incluso por encima de la Constitución, en el que hay un control no horizontal de las decisiones, sino más bien es él quien toma las determinaciones en ocasiones pasando precisamente por otras personas que están en encargo para hacerlo o quien tienen la institucionalidad para hacerlo y que se genera un personalismo muy fuerte. Insisto, en ocasiones esto para que pueda ser llevado a cabo debe darse de manera democrática porque hay una legitimidad muy fuerte por parte del presidente. Encontramos ahí hoy, sin lugar a dudas,
gobiernos como el de Ortega o gobiernos como el de Nicolás Maduro. Encontramos también dentro de los regímenes presidencialistas otro de ellos que se denomina reforzado o racionalizado. Este gobierno, a diferencia del hiperpresidencialismo dominante, cambia o varía en la medida en que el poder ejecutivo sigue órdenes constitucionales o digamos van en consonancia con la constitución. Pero ¿qué pasa? Que hay veces pues esa constitución también es modificada un poco por ellos. No obstante, son sin lugar a dudas decisiones que se pueden encontrar a nivel constitucional. El proceso político de cierta manera, se lleva a cabo en función muchas veces de agilizar medidas de interés partidista y de interés de un lado de la población y en ocasiones se intenta desde la misma constitucionalidad y legalidad que salgan adelante, pero no se mueven de esa perspectiva. No obstante, además de ello, hay una idea de que realmente las decisiones no se toman de una manera jerárquica y decisionista como en el hiperpresidencialismo, sino que se acude a lo que son las mayorías. Encontramos otro tipo de presidencialismo que es el que denominaríamos equilibrado. Ese presidencialismo equilibrado es muy interesante porque es de cierta manera ideal dentro del presidencialismo, en la medida en que hay una sinergia entre el legislativo y el ejecutivo, en son de que hay coaliciones estructuradas de gobierno que permiten realmente llevar a cabo elección, programas y proyectos de gobiernos para la población, es decir, permite que salgan avantes algunas medidas de los planes de gobierno, de los planes a nivel nacional, de los planes de desarrollo, porque existen estas coaliciones, funciona generalmente la división de poderes, se respetan los poderes públicos establecidos y las decisiones mayoritarias son, digamos, la característica fundamental. Encontramos otro tipo de presidencialismo que lo podríamos denominar el atenuado, ¿sí? En este presidencialismo atenuado hay en efecto un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, pero es muy importante decir que quien va a determinar las decisiones va a ser el sistema de partidos. Como esté articulado el sistema de partidos, va a ser quien va a determinar las decisiones de ese ejecutivo. De manera que ahí juega un papel mucho más importante esa organización partidista, ¿no? Es decir, juega un papel más importante la forma en que se articulan de manera integral, de manera interna los partidos. Esto va a llevar a otro sistema, ya que sería el parlamentarismo, que no hace parte del presidencialismo, pero que es cuando precisamente esos compromisos se cumplen porque hay una sinergia total o generalmente hay una sinergia más fuerte entre el presidencialismo y entre el presidente, perdón, y el ejecutivo y entre el Parlamento. En el caso latinoamericano encontramos que han sido muy comunes los hiperpresidencialismos, los presidencialismos reforzados y racionalizados más que los demás. Realmente el presidencialismo ha sido cuestionado y ha tenido muchas críticas porque el personalismo precisamente permite o ha llevado a que se generen políticas que incluso han decantado en gobiernos autoritarios. Pero ese es nuestro sistema. Y en la medida en que se puedan generar escenarios, sin lugar a dudas, de confianza en los partidos y precisamente en la medida en que se puedan generar escenarios en los cuales haya proximidades ideológicas y hayan identificaciones ideológicas, se puede lograr que haya una mayor eficiencia del ejecutivo. Pues bien, chicos, esto es como un esbozo un poco de lo que son eso de los regímenes
políticos, incluso a diferencia de lo que son los sistemas políticos. Mm, en el link de este video, perdón, en el correo que va a este video, va un link con un grupo de WhatsApp en el cual podré responder sus dudas respecto a la clase. Eh, nos veremos en próximos videos y esperemos pues que esta situación realmente mejore lo más pronto posible.